Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea, y estamos atravesando algunas horas que tal vez cuando se escriba la historia van a quedar registradas como algunas horas sobresalientes o especiales. ¿Por qué? Porque hay momentos de la relación de las sociedades con determinados temas que condensan significados, alarman respecto de la gravedad de determinados fenómenos que a lo mejor en la cotidianeidad de los procesos de larga duración, del paso de los años, de las semanas, de los meses, no advertimos con toda claridad. Nos despertamos, después del programa de anoche de Jorge Lanata, con la novedad de que el narcotráfico es un tema central en la campaña electoral, en la campaña presidencial de la Argentina. Esta noticia, más allá de la peripecia, si usted quiere, de la anécdota o de los episodios que la alimentan, es una noticia de primera magnitud. Muy probablemente sea la primera campaña presidencial donde el tema de que la Argentina está inficionada, está infectada por el narcotráfico y que muy probablemente el narcotráfico ya entró en las estructuras de poder, es la primera vez que sucede, es la primera vez que aparece con esta contundencia. Es una novedad importante, ¿por qué? Y va a tener repercusión política, ¿por qué? No solamente porque estamos hablando de un delito muy complejo, ejecutado por bandas muy sofisticadas, que manejan muy buena información, que manejan toneladas de dinero, que manejan una logística compleja, que manejan seguridad y si no la tienen, la toman justamente de las fuerzas de seguridad formales del Estado, que tiene una enorme capacidad de penetración en las estructuras formales, en las instituciones, sino además es importante porque no estamos hablando de corrupción en sentido extenso, estamos hablando de un tipo de corrupción que afecta a todos los sectores sociales y que afecta sobre todo a los más desposeídos. Es decir, la noticia de que el jefe de gabinete de la Argentina está sospechado de estar contaminado, de tener vinculaciones por haber protegido o haber ofrecido protección a una banda de narcotraficantes, seguramente es entendida con toda claridad por la señora que para entrar a la villa, para volver a su casa, tiene que pagar un peaje, o que tiene un hijo tomado por el Paco, o que ve cómo la corrupción de la droga empieza a generar una escala de valores perversa en el ambiente donde se mueven los que están más desamparados. Es decir, es una noticia que permea a toda la sociedad, que no deja a nadie indiferente. A lo mejor hay otras noticias ligadas a la corrupción que requieren una mayor sofisticación para ser comprendidas o para entender la vinculación directa que tienen con la vida cotidiana de todos nosotros de todos los días. La noticia que alimenta este problema, que conmueve hoy, era una noticia conocida. Es decir, que había una banda de narcotraficantes ligadas al tráfico de efedrina, que tuvo como episodio central de su peripecia el asesinato de 3 empresarios que fueron encontrados en General Rodríguez, y que de esa banda de narcotraficantes habían surgido testimonios que estaban en la causa judicial diciendo a nosotros nos banca la morsa, y que la morsa se sospechaba era Aníbal Fernández, es una noticia conocida tanto que formó parte de denuncias, tanto de Elisa Carrió como de Graciela Ocaña. Claro, ¿qué se agrega? ¿Cuál es el impacto? El impacto es alguien diciéndolo con un testimonio directo, 2 personas hablando de esto con un testimonio directo delante de una cámara de televisión y planteando esta vinculación por primera vez desde el propio seno de los hechos. Hay, claro, una discusión respecto de la credibilidad de estos delincuentes que denuncian al jefe de gabinete. El propio jefe de gabinete y muchos miembros del gobierno dicen, ¿cómo le van a creer a alguien que está condenado? Bueno, justamente este tipo de información, cuando tiene esta contundencia, suele surgir de gente que está en el delito. Por eso existe en muchas legislaciones la figura del arrepentido. Por no ir tan lejos, en Brasil los que están denunciando a las principales figuras de la vida empresarial y política brasileña son delincuentes, son gente que está involucrada en el delito que ellos mismos denuncian. O sea que no es un argumento demasiado válido
como argumento ad hominem la descalificación de quien lo dice porque es un delincuente. Habrá que investigar la certeza de las cosas que están diciendo. Ahora, claro, tiene una enorme verosimilitud esta denuncia contra Aníbal Fernández, que en el momento en que ocurrían los hechos era nada menos que el jefe de las 3 fuerzas federales de seguridad, de la Gendarmería, que controla la frontera, de la Prefectura y de la Policía Federal, que se dedica a los delitos federales entre los cuales está el narcotráfico. ¿Y por qué es verosímil? Porque si uno aleja el zoom y empieza a mirar en el contexto en que se escribe esta información, en el contexto en que se habla de la relación entre poder y narcotráfico, entre kirchnerismo y efedrina, empieza a darse cuenta, a medida que aleja la mirada y ve un panorama más amplio, de que la sociedad argentina en los últimos años se ha metido en un problema y que en gran medida el que la metió en el problema es el gobierno, y ese problema es esta contaminación del narco. ¿Por qué? Fíjense que no solamente está presuntamente asociado un miembro del Poder Ejecutivo, según estas denuncias, con esta trama delictiva, sino que el intendente de General Rodríguez también está señalado, el que era intendente, después fue destituido por irregularidades en su gestión, se llama Marcelo Coronel, era intendente mientras sucedían los hechos de General Rodríguez, fue imputado, fue señalado por haber pasado una motoniveladora por sobre el terreno donde se encontraron los cadáveres antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad para ver qué había pasado. Y uno de sus funcionarios de apellido Poggi, que era director de Desarrollo Industrial de General Rodríguez, alquilaba depósitos donde se concentraban enormes dosis de efedrina. Todos ellos frente para la Victoria. Pero alejemos todavía un poquito más el zoom. Y vamos a descubrir que el señor Forza formaba parte de una red de droguerías vinculadas al tráfico de efedrina. Quien debía controlarlas era el superintendente de salud, Héctor Capaccioli, que dependía políticamente de Alberto Fernández, no de Aníbal, de Alberto Fernández. Héctor Capaccioli era a su vez, al mismo tiempo que tenía que controlar el comportamiento de estas droguerías por donde pasaba el tráfico de efedrina, en conexión con las grandes bandas de narcotraficantes mexicanos, Héctor Capaccioli era a su vez el recaudador de la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Y qué curioso, los principales aportantes a esa campaña eran las droguerías que él no controlaba y que estaban en el tráfico de efedrina. Una de ellas, la de Forza, uno de los 3 empresarios asesinados que aparecen en General Rodríguez, que le puso a Cristina Kirchner 200.000 pesos como aporte de campaña. Supuestamente una operación de lavado de dinero. Preste atención, sobre esto, estamos hablando del año 2007, ya pasaron varios años, hay una causa en la que se ha avanzado espasmódicamente. La tiene el juez Lijo, todavía no decidió si acabó una operación de lavado de dinero o no. Sería interesante que dé una respuesta. Estamos hablando nada menos de la campaña presidencial de la presidenta de la Nación actual, salpicada por el narcotráfico en el año 2007, hace ya 8 años. Alejemos todavía más el zoom y vamos a ver que en el seno de la Casa Rosada, dentro de la Casa Rosada, había funcionarios que recibían llamados de traficantes de efedrina o de intermediarios de traficantes de efedrina mientras sucedían todos estos hechos. Y no funcionarios de 4ª categoría o funcionarios anónimos desconocidos, no. Para la familia Kirchner tal vez era la gente más conocida. Estamos hablando, por ejemplo, de los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, que forman parte del círculo íntimo de Néstor y de Cristina Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Más todavía, eran colaboradores de Cristina en el Senado cuando Cristina era senadora y su esposo todavía no había llegado a la presidencia de la Nación. Bueno, estos hermanos, uno era secretario del encargado del Cedronar, de José Granero, que está procesado precisamente por el problema del tráfico de efedrina.
Ese era el que llamaba a la Casa de Gobierno. La jueza Servini de Cubría preguntó llamando a qué teléfonos, todavía no le dieron la respuesta, para relacionar a traficantes de efedrina, drogueros traficantes de efedrinas con las autorizaciones para las importaciones. Tarea que también hacía su hermano, que se llama Máximo Zacarías. Era intermediario de un traficante de efedrinas, Carlos González, que a su vez proveía los servicios de gestoría de permisos para el llamado rey de la efedrina, que era Mario Segovia. Vamos a mirar todavía de más lejos. Vamos a mirar qué responsabilidades tuvo en todo esto uno de los organismos, que no es la Cedronar. La Cedronar es la secretaría que lucha, o que debería luchar contra el narcotráfico. En aquel momento, el secretario de aquel momento les decía, está procesado, y sus colaboradores, los Zacarías, están metidos en el tráfico de efedrina. Sino la ANMAT. La ANMAT es la agencia que tiene que controlar los medicamentos. Bueno, la ANMAT era la encargada, junto con la Cedronar, de investigar y de controlar y de autorizar las importaciones de efedrina. Preste atención a este número. Entre el año 2004 y 2010, el movimiento de efedrina en la Argentina fue de 47.000 kilogramos. De esos 47.000 kilogramos, solo 7.000 fueron al mercado legal. Los otros 40.000 que fueron autorizados por los funcionarios del ANMAT y del Cedronar fueron al narcotráfico. La encargada dentro del ANMAT de examinar este tipo de tráfico, y en todo caso de denunciar si veía algo incorrecto, que era la directora de psicotrópicos y estupefacientes, es en este momento, se llama Raquel Méndez, la que está al frente del Instituto Nacional de Medicamentos. Fue ascendida. ¿Y sabe quién es Raquel Méndez? Raquel Méndez es la mujer del ministro de Salud actual de la Argentina. Claro, los hechos de la efedrina no sucedían durante el mando de este ministro. Tendría que dar alguna explicación, tal vez, Juan Mansur, el exministro, el antecesor de Goyán, que hoy es candidato por el Frente de la Victoria, para la victoria en la provincia de Tucumán. Quiere decir que estamos ante un sistema que permitió todo esto, si es que no lo promovió, porque estamos viendo que toda la estructura del Estado está contaminada por la efedrina. Arranca en una señora que en un escritorio tenía que controlar cuántos eran los ingresos por importación, y termina en el que recaudaba plata para la presidenta de la Nación, le pedía plata a los drogueros que manejaban la efedrina y era nada menos que el encargado de controlarlos de la Superintendencia de Salud. Ahora, todo esto tiene, además de un impacto de tipo mediático, de opinión pública muy importante, efectos colaterales que todavía no conocemos desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque esta denuncia contra Aníbal Fernández ha desatado una interna feroz dentro del propio Frente para la Victoria. El propio Aníbal Fernández hoy se quejaba, y después de esa queja, bueno, empezó a corregirse la situación que él lamentaba, de que no hubiera solidaridades hacia él, que nadie dentro del gabinete lo hubiera respaldado. Y hoy, hace un rato, un periodista de un canal oficialista, de un canal kirchnerista, por no decir un canal de la presidenta, le preguntó si la presidenta lo había respaldado y él no pudo contestar, porque la presidenta todavía no lo respaldó. Tampoco lo respaldó el candidato del Frente para la Victoria, el candidato a presidente, Scioli. ¿Por qué no lo respalda? Bueno, porque tal vez Scioli tampoco puede ser tan claro respecto de qué sucede entre política, droga, narcotráfico, durante todos estos años, ya no bajo el área del gobierno nacional, sino en la provincia de Buenos Aires. Les rescato un dato que pasó como pasa todo, en una sociedad que parece anestesiada. El jefe de lucha contra el narcotráfico de los servicios de inteligencia que dependen de la presidenta, Viale, llamado el Lauchón, jefe de lucha contra el narcotráfico de la CIDE, fue
asesinado en una operación muy incomprensible todavía por el grupo Halcón de la provincia de Buenos Aires, de la policía que comanda Scioli. ¿Por qué fue? ¿Porque era un narcotraficante el Lauchón? ¿O porque había desbaratado una banda de narcotraficantes que financiaba a la policía de la provincia? Las versiones sobran. ¿Eran dos bandas de narcotraficantes metidos dentro del Estado que terminan en ese asesinato? No lo sabemos. Y no lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque nadie da una explicación todavía de cómo la principal fuerza de seguridad de la Argentina, que es la policía bonaerense, limpió en una noche en su casa al principal responsable de los servicios de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico. Aníbal Fernández acusó a Domínguez de esta operación que él calcula tiene que ver con intencionalidad política y que es precisamente una operación. Dice, acá hay una operación montada que la alimenta Julián Domínguez. Julián Domínguez salió a aclarar que él no tiene interés de servirse de estos medios para ganar la interna del Frente para la Victoria. Ahora, desde hace tiempo Fernández está inquieto no con Domínguez, sino con Scioli. ¿Por qué? Usted, que recorre las calles de Buenos Aires, ¿recuerda algún cartel de Scioli con Aníbal? Más bien son todos carteles con Julián Domínguez. Esto es lo que hace que Aníbal piense que detrás de todo esto puede estar el gobernador, sospechosamente silencioso, para sacarlo de la carrera. Hoy, sin embargo, Karina Rabolini dijo que cree en Aníbal Fernández. Y Karina Rabolini, que se va transformando cada vez más en una política profesional, cuyas predilecciones políticas no conocíamos hasta hace pocos meses, ahora sabemos que está embanderada con el gobierno y que llega a defender a Aníbal Fernández. Bueno, es lo máximo que hizo Scioli por su candidato a gobernador. Claro, si en este contexto Aníbal el próximo domingo gana las internas, gana las primarias del Frente para la Victoria, el principal problema que va a tener Scioli no es, como hasta ahora, Kicillof, sino que va a ser probablemente Aníbal Fernández. Todo esto es una anécdota frente a las preguntas fundamentales. Las preguntas fundamentales, ¿cuáles son? Le voy a formular una. Imagínese un narco, ¿dónde? En Juárez, México, Sinaloa. Están con su iPad viendo su business plan, dónde desarrollar su negocio, dónde instalarse. Y lee, uno, que hay acusaciones de narcotráfico dentro del gobierno y dentro del peronismo, no hay que olvidarse también la que hizo Felipe Solá contra el jefe de gabinete. Que las fuerzas de seguridad de varias provincias argentinas están contaminadas por el narcotráfico. Que una fuerza de seguridad asesina en una noche al jefe de narcotráfico de otra fuerza de seguridad sin que el gobernador, en este caso Scioli, abra la boca y sin que haya una explicación. Se entera también de que la justicia federal que debe juzgar los delitos de narcotráfico está anestesiada y van pasando los distintos delitos que tienen que ver con la corrupción política, con este tipo de lacras de las que estamos hablando, y las causas se demoran y no terminan de definirse nunca. Se entera también ese narcotraficante de que en la Argentina hay un lavado, una operación proclive al lavado de dinero, de blanqueo de capitales abierta desde hace ya años. Se entera también de que existe una red de cuevas financieras destinadas a lavar dinero de la corrupción o de la evasión fiscal. Y se entera de que es una economía prácticamente bimonetaria donde uno puede conseguir $100.000 ahora a la noche con dar una vuelta a manzana. Da la impresión de que a ese narco lo estamos invitando, ¿no es cierto? Para tener una idea del problema, hoy en Brasil acaban de meter preso al que fue jefe de gabinete de Lula da Silva, el Zanini de Lula. ¿Hay alguna diferencia?